Cocientes notables. Vamos a estudiar los cocientes de potencias iguales entre la suma o la diferencia de las raíces de esas cantidades. Analicemos las siguientes divisiones. A al cubo más b al cubo dividido en ambas b. Tenemos como resultado a2 menos ab más b2. Si se tiene a al cubo menos b al cubo dividido en a menos b, el cociente es igual a a2 más ab más b2. Como un tercer cociente notable, observemos el cociente a4 menos b4 dividido en a menos b. Se observa que el primer término a empieza a disminuir una potencia, a al cubo, en el segundo término está al cuadrado, en el tercer término está a la potencia 1 y en el cuarto término desaparece. Pero el segundo término b, en el segundo término del cociente aparece, en el tercer término empieza su exponente a subir, ya está b cuadrado y termina en b cubo. Similar situación ocurre con el cociente a4 menos b4 dividido en a más b. Obsérvese que el término a empieza a decrecer su exponente y el término b que aparece en el segundo término del resultado empieza a subir. Cuando se hace la división por a más b, los signos van intercalados, más, menos, y cuando se hace la división por a menos b, todos los signos son positivos en el cociente. Si miramos el cociente de a4 más b4 entre a más b o entre a menos b, vemos que esta división no nos da un cociente exacto. Podemos resumir estos ejemplos en estas normitas fundamentales que se deben tener presente cuando se manejan potencias de este tipo. La primera, la suma de potencias iguales pares no es divisible ni por la suma ni por la diferencia de las bases. La segunda, la suma de potencias iguales impares es divisible por la suma de las bases. Como tercera, la diferencia de potencias iguales pares o impares es divisible por la diferencia de las bases. Y para terminar este análisis, la diferencia de potencias iguales pares es siempre divisible por la suma de las bases. Realicemos algunas divisiones en donde apliquemos directamente estos cocientes notables. Se tiene la división m4 menos n4 dividido en m menos n. Obsérvese que la potencia que tiene las cantidades del numerador es potencia par. Y la teoría nos decía que la diferencia de potencias iguales pares o impares es divisible por la diferencia de las bases. En este caso, como la potencia es par, será divisible por la diferencia de las bases. En este caso, las bases son m y n. En consecuencia, el cociente será m cubo más m2n más mn2 más n3. Obsérvese que en el cociente el exponente del primer término del numerador empieza a decrecer. Inicialmente era m4, en el cociente aparece m3, en el segundo término del cociente es m2, en el tercer término es m a la 1 y en el cuarto desaparece. Y a su vez, el término n aparece en el segundo término del cociente, n a la 1, en el tercer término va subiendo n a la 2 y termina en n a la 3. También se debe observar que como se divide por la diferencia, los signos
del cociente son todos positivos. Veamos ahora el cociente B7 menos C7 dividido por la diferencia B menos C. La teoría nos dice que la diferencia de potencias iguales, pares o impares, es divisible por la diferencia de las bases. En este caso, la potencia es impar, es 7, y está dividida por la diferencia B menos C. Aplicando directamente el cociente notable se tiene la primera cantidad B, que estaba elevada inicialmente a la 7, aparece en el cociente perdiendo una potencia, B a la 6, sigue decreciendo hasta llegar a B a la 1, y la segunda cantidad C aparece en el segundo término y empieza a subir, C, C2, C3 hasta C6. Para estar seguros de que se está efectuando bien el procedimiento, podemos notar que la suma de los exponentes de las dos cantidades, en este caso siempre es 6. B5 con C nos da 5 más 1, 6. B4 y C2, los exponentes nos dan 6. Y notamos que en cada término del cociente, para este caso, siempre la suma de los exponentes es 6. Como se dividió por la diferencia B menos C, todos los términos del cociente son positivos. Ahora tenemos A9 más Y9 dividido en A más Y. La potencia es impar dividido por la suma de las bases de esas potencias, en este caso A más Y. El cociente empieza con el primer término disminuido en una potencia A a la 8, decrece hasta A a la 1 y el segundo término Y aparece en el segundo término del cociente y empieza a aumentar. Y cuadrado, Y cubo, Y a la cuarta, hasta Y a la 8. Y podemos notar que la suma de los exponentes de A y Y siempre nos da 8. El signo del cociente o de los términos del cociente es alternado entre positivo y negativo, ya que se ha dividido por la suma de las bases de las expresiones. Se tiene el cociente x a la 10 menos a la 10 entre x más a. La potencia es par, en este caso 10, y está dividido por la suma de las bases, x más a. Entonces, colocamos directamente el resultado aplicando el cociente notable. Se ha disminuido en una potencia la x, empieza en x a la 9, decrece hasta x a la 1 y la a aparece en el segundo término con a la 1 y termina en a a la 9. Los términos del cociente van alternados positivo y negativo, ya que se ha dividido por la suma de esas bases. Se ha dividido por x más a. M a la 7 menos 128. 128 lo podemos nosotros mirar como 2 a la séptima. En este caso se está dividiendo por m menos 2, o sea, por la diferencia de las bases. Para dar más claridad en la explicación, tenemos que m empieza en el cociente con un exponente menos, o sea, arranca con m a la 6, m a la 5, m a la 4, y la base 2 aparece en el segundo término y empieza a aumentar. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, hasta 2 a la 6. Al hacer estas potencias del número 2, tenemos que el cociente será m a la 6 más 2m a la 5
más 4m a la 4. Este 4 es el resultado de 2 a la 2. 2 a la 3 nos dará 8. 2 a la 4 nos dará 16. 2 a la quinta nos da 32. Y 2 a la sexta, 64. El signo de todos los términos del cociente es positivo porque la división se ha hecho por la diferencia de las bases, en este caso m-2. Se tiene el cociente 243 más y a la quinta dividido entre 3 más y. 243 lo podemos ver nosotros como 3 a la quinta. Y en este caso el cociente notable es la suma de potencias iguales impares es divisible por la suma de las bases. Nótese que 3, que es la base o la raíz de 243, la raíz quinta, empieza como 3 a la 4, sigue 3 a la 3, 3 a la 2, 3 a la 1 y y aparece como y a la 1, y a la 2, y a la 3 y y a la 4. Desarrollando estas potencias, 3 a la cuarta es 81, 3 al cubo 27, 3 al cuadrado es 9, 3 a la 1 es 3 y a la 4. Los signos del cociente son alternos, más, menos, más, porque se ha dividido por la suma de las bases. En este caso, la división fue por 3 más y.